millones de chilenos que se encuentran en una situación muy, muy compleja, no solamente por la crisis sanitaria, es por la crisis económica. Tenemos a nuestro panel de hoy, nos acompañan los diputados Macaya, Vallejo y Mulet, y además estamos con Nancy. Nancy, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, además de contarnos tu historia. Y hay muchas cosas que me llaman la atención. Dijiste, esto es como un efecto dominó. Todavía permanece este sentido de humanidad, de hacer lo correcto, porque sería fácil que tú dijeras, bueno, yo no pago el arriendo nomás. Tú dijiste, bueno, yo tengo que seguir pagando el arriendo, porque la persona que me arrienda este local también es prácticamente a su jubilación, es con lo que vive. Entonces se genera este efecto de que si uno no paga, perjudica al resto. Y tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, los bancos no me dan crédito porque estoy en DICOM. ¿Cómo has sorteado esta crisis y hasta cuándo te puedes mantener así? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Hoy no estoy tan fuerte como el otro día. Pero ya. Sabemos que son momentos súper difíciles, Nancy, sí. Tranquila, tranquila, sabemos que son momentos muy difíciles. Si quieres, tómate tu tiempo y cuando tú estés dispuesta, hablas con nosotros. Nosotros por mientras podemos también darle la palabra a los parlamentarios que nos acompañan. Diputado Macaya, voy a partir con usted. Es difícil escuchar el testimonio de Nancy, diputado, y entender que todavía hay muchos que se niegan. Uno entiende que el proyecto pueda tener tecnicismos que no sean favorables, pero cuando uno ve la realidad de millones de chilenos y le ponemos cara, le ponemos nombre, es difícil negarse a una realidad así, que es apremiante, que es angustiante. No lo escuchamos, diputado, tiene que subir ahí está muteado. Ahí sí. A ver. Ahora sí, ¿probamos? Ahí sí parece. Ahí sí parece, ¿no? Sí. Ahí perfecto. Bueno, oye, yo estaba escuchando a Nancy, y para mí lo primero que me nace es, y entiendo que quería hablar ahora, que ya estaba más o menos en condiciones, pero es preguntarle si ha golpeado la ventanilla del Estado, ¿eh? Porque en definitiva a mí el gran drama que tenemos hoy día y que viven miles de familias es que el Estado no ha tenido la capacidad con la burocracia, con los quintiles, con las apelaciones, de entender y de empatizar con millones de Nancy que no han visto una respuesta por parte del Estado y obviamente también ven como la única alternativa, como la única salida el retiro no del 10%, porque en muchos casos es más del 10%, estamos hablando de un promedio de las personas que van a retirar fondos de pensiones del 44%, y creo que es importante también ponerle ese apellido a la discusión que estamos teniendo y empatizando además con que, yo lo digo derechamente, creo que esta es una discusión del retiro del 10% que llegó para quedarse, que va a ser parte de ustedes lo planteaban recién, con la fuerza que se ha visto en estas 2 semanas, yo no tengo ninguna duda que va a marcar un antes y un después en 2 cosas. ¿Diputado? Primero, en el debate previsional chileno, y segundo, en que también quizás es lo que yo más rescato además de este momento difícil que viven millones de chilenos, que tiene que ver con que ellos se sienten, y es importante que se crean para adelante dueños de su plata en las pensiones, porque sí, creo diputado, que eso es parte también de lo que está en discusión ahora. Por eso a Nancy le preguntaría, lo más sencillo que me gustaría entender, si ella ha golpeado las puertas del ingreso familiar de emergencia. Pero déjeme interrumpirlo, porque antes de preguntarle eso a Nancy, le quiero devolver la pregunta. ¿Es el ciudadano el que tiene que ir a tocar las puertas del Estado o el Estado el que tiene que ir a tocar las puertas de los ciudadanos cuando los ven en peligro? Yo creo que cuando hay una persona que está pasando por un momento de dificultad, debiera tener muchísimo menos burocracia de la que hay hoy día y debiera haber más confianza de parte del Estado, particularmente para personas que no están acostumbradas a golpear las puertas del Estado. El gran drama que tenemos hoy día es que particularmente la gente de clase media no conoce de ficha de protección social, no conoce ni siquiera la oficina de la Dideco, la gente de clase media, y que hoy día la necesita. Hoy día son demasiado ricos, entre comillas, para acceder a beneficios del Estado, y son muy pobres para solucionar los problemas como lo solucionaban antes, sacando el crédito, recurriendo al esfuerzo. Sí. Nancy, bueno, ahora sí, pudiste respirar. Cuéntanos tú si es que quieres entregarnos tu testimonio. Bueno, yo en verdad siento que desde que me independicé, desde que emprendí, el primero que me cerró las puertas fue el Banco Estado.
porque me dijo que tenía DICOM y no tengo derecho a tener acceso ni siquiera como microempresaria. ¿Hace cuánto fue eso, Nancy? Y con esa razón fui a los otros bancos, eso ya fue hace como más de 6 años. Y después cuando hice mi iniciación de actividades ya como para colocar este salón, yo fui nuevamente, apelé, yo ya estaba pagando IVA y todo, pero fue la misma situación, ¿no? En realidad no hubo cambio. Y ahora cuando el gobierno dio una cantidad de millones X para que lo pudiera traducir hacia nosotros, hacia las pymes, qué sé yo, volví a insistir y la respuesta fue exactamente la misma, que tengo DICOM y que por eso no tengo ese derecho. Y yo dije, pero ¿por qué? Si el Estado va a ser el aval, la plata en el fondo no es de ustedes, no es del banco, es del Estado. Y nosotros somos los que le damos plata al Estado, con los impuestos, con el trabajo que le damos a los demás, pero igual me fue negado. Entonces la verdad las cosas ya, en ese sentido yo entendí, esa primera vez entendí que yo tenía que levantarme sola y ahora también lo mismo. Sí. Lo que sí accedí fue al préstamo, ya porque yo no considero que es un beneficio, que nos da el Servicio de Impuestos Internos, que no fue mucho tampoco, pero que me ayuda un poco a paliar y que después tengo entendido que hay que pagarlo en UF. Nancy, entonces, déjame dar también la palabra a los parlamentarios para que recojan ese guante también y respondan. Diputada Vallejo, veíamos también esta realidad de miles, millones de chilenos y por otra parte también este proyecto donde la nota decía, este puede ser el inicio del fin de las AFP. Luis Messina decía, es el primer paso de una estrategia. Él ya habla de una estrategia para acabar con este sistema de pensiones. Sí, mira, yo agradecer el testimonio, lo que hemos estado escuchando durante mucho tiempo. La verdad es la realidad de nuestro país y esa realidad que muchas veces ha tratado de ser ocultada, manipulada o desnaturalizada respecto a lo que pasa realmente con las familias trabajadoras, sea de clase baja o sea de familias de ingresos medios. Y es que aquí tenemos dos elementos que son centrales. Uno es que hay un fracaso develado absolutamente del modelo de mercantilización de la sociedad y particularmente en el tema previsional. Es decir, hoy día con el tema de la FP ha quedado más que de manifiesto que hay una crisis, que hay un modelo que fracasó. Se les dijo por mucho tiempo a la gente que los fondos eran suyos, que ellos eran propietarios de sus fondos previsionales. Pero cuando los trabajadores y trabajadoras requieren de esos fondos en un momento de crisis sanitaria tremenda, donde la gente no tiene ingresos, luego le dicen no los pueden retirar. Y eso obviamente ha desatado también el malestar de la gente, que además de la necesidad de tener recursos para pagar deudas, para pagar alimentos, les dicen que ahora resulta que lo que les prometieron y les vendieron no era tal. Entonces eso yo creo que son elementos centrales. Lo otro es que tenemos también una crisis del Estado. El diputado Macaya dice que aquí hay un exceso de burocracia. Bueno, pero el Estado no es un abstracto. La burocracia no se da porque sí. No es tampoco culpa del funcionario que no tiene criterio o del trabajador, la persona que no sabe postular un beneficio social. Es porque hay un Estado que ha estado diseñado para focalizar el gasto y hay que recomprobar con miles de artilugios que tú eres extremadamente vulnerable para recoger algo mísero del Estado. Y además, en este contexto donde le dijimos al gobierno que el ingreso familiar de emergencia no podía estar hiperfocalizado porque iba a haber mucha gente que lo necesitara, que tenía que ser más universal, que tenía que aumentar los montos, que tenía que poner menos requisitos, que no tenían que meterle más indicadores socioeconómicos para ponerle más trampa, el gobierno dijo, no, aquí hay que hiperfocalizar porque si no se nos van a meter tramposos, gente que quiere hacer trampa. Bueno, aquí están los tramposos, que dice el gobierno. Aquella gente que siempre necesitó de ayuda, pero no le llegó porque no clasificó en los hiper vulnerables de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el camino? O sea, aquí hay que empezar a discutir los temas coyunturales, pero también con perspectiva de largo plazo. Necesitamos una sociedad que garantice derechos fundamentales, un sistema realmente previsional que garantice protección, que garantice pensiones, un sistema que garantice salud, educación, etcétera. Y además, ayuda al Estado que, claro, que tenga una perspectiva
IVA universal y no de hiperfocalización, porque la hiperfocalización del Estado, del gasto social del Estado, lleva a este exceso de burocracia. ¿Diputada? Y las políticas, insisto, perdón, para terminar, sí, no vienen en abstracto, son leyes que se han aprobado y que el mismo diputado Macaya aprobó. Vamos a estar en el Congreso también con el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo. Diputado, se suma a nuestra conversación esta tarde, en estas horas cruciales que se viven antes de la votación del proyecto del 10%. Le quiero preguntar, usted como parlamentario, ¿cómo cambia Chile mañana después de la votación, suponiendo que, de acuerdo a como hemos visto hasta ahora, están los votos para aprobar este proyecto? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a todo el panel, no los veo, pero un saludo a todos. Hay que ver qué es lo que resulta mañana de la votación. Entendemos que hay muchas indicaciones ingresadas, pero yo creo que aquí hay dos discusiones, y la más importante en este minuto es cómo ayudamos a las personas que efectivamente hoy día están sufriendo una caída brutal en los ingresos o han perdido derechamente sus ingresos, y que efectivamente las ayudas que se han implementado hasta ahora han sido tremendamente lentas y burocráticas. Por eso se ha ingresado una modificación importante al acceso tanto al ingreso familiar de emergencia como a lo que van a ser las ayudas del paquete de clase media, de manera tal que baste una declaración jurada para acreditar la pérdida de ingresos y de esa manera evitar toda esta burocracia, que en ningún caso es divertida la explicación que da Camila, que esto es culpa de la focalización. La verdad que todos sabemos que el Estado es burocrático por sí mismo y que tenemos ahí un problema serio, no solo para las ayudas en la pandemia, sino que en general para muchas otras áreas en que ¿pero dónde está el antídoto ahí, diputado? Se lo pregunto porque ya conocemos el diagnóstico. O sea, decir que el Estado es lento hoy día es casi de perogrullo, lo sabemos, que es como un tanque a pedales. Pero ¿cómo le ponemos marcha al Estado? ¿Cómo cortamos la grasa? Bueno, se ha ingresado un proyecto de ley que esperamos se tramite con la mayor celeridad, porque es un proyecto de ley muy simple, que va a permitir que baste una declaración jurada simple para hacerse acreedor de los beneficios que correspondan a cada categoría según se postule al ingreso familiar de emergencia o a las otras herramientas. Y de esa manera vamos a dejar de lado, superar todo este paso por los otros requisitos y por los otros documentos y burocracia con que se había estado operando hasta ahora. Y eso creo que va a ser un avance importante. En forma automática van a acceder por lo menos 1 millón más de familias que están en lista de espera al ingreso familiar de emergencia. Hoy día ya hay 2.100.000 que han accedido, y esperamos también que de la misma forma se simplifiquen los procesos de postulación y de acceso a las demás herramientas que se están entregando para ayudar a quienes hoy día han perdido sus ingresos o los han visto seriamente disminuidos. Diputado. Y eso, sin lugar a dudas, significa un alivio para quienes hoy día están en la angustia de no saber si van a recibir o no esas ayudas que sin lugar a dudas son tan necesarias. Le voy a dar el paso al diputado Mulet, los voy a ir interrumpiendo. Ustedes ya saben, el programa es más breve que el matinal, así que tenemos que hablar todos varias veces. Diputado Mulet, usted es un ideólogo, uno de los ideólogos de este proyecto. Escuchábamos a Nancy que con angustia decía, bueno, yo no necesito el 10, necesito el 20. Hay gente que está tan hasta el cuello que incluso esta plata no va a alcanzar. Primero que todo, ¿cómo se le ocurrió esta idea y por qué el 10? Y además, si siente que con esto va a cambiar el país, definitivamente, porque esto no solamente significó sacar el 10% de los ahorros previsionales, significa que hay muchos que plantean ya un cambio al modelo. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a Nancy, a Camila, a usted Humberto, a Javier, a Luis, a todos. Bueno, el proyecto, la verdad es que frente a la negativa persistente del ministro de Hacienda, decir que no hay más recursos desde que aprobamos, yo no lo aprobé, entre paréntesis, me pareció muy misérrimo, el bono COVID de 50.000 pesos, desde que se aprobó en el Parlamento a fines de marzo. Después el IFE 1, siempre el ministro decía no hay más plata, no hay más plata, no hay dinero, y le decíamos precisamente lo que están haciendo 4 meses después, que baste una declaración jurada para que la persona señale la condición que está y pueda retirar los recursos. Pero no entendieron nunca, la verdad. Frente a eso buscamos, bueno, un día conversando en mi casa con mi mujer, la verdad, viendo dónde podía haber recursos. Bueno, si el Estado no tiene recursos conforme lo señala el administrador de esos recursos, que es el ministro de Hacienda, y ahí obviamente nos acordamos de una propuesta que había hecho un gerente general de una FP, de la FP1 en el mes de marzo. Claro. Dijo, que había dicho él planteó la idea
Exactamente, el 5%. Y esa se había planteado en alguna oportunidad, pero nos molestaba que se pueda dañar la pensión futura. Entonces ideamos después, conversando con Alejandra Sepúlveda, con Esteban Velázquez, con René Alín, con la bancada, la idea del bono reconocimiento, buscar alguna manera de no dañar la pensión futura. Eso terminó en la comisión con unas indicaciones que se redactaron por varios diputados allí, con el Fondo Colectivo Solidario que, de aprobarse, tiene que corregir las pensiones, aquellas pensiones que puedan bajar producto de retirar el 10%. Aunque la inmensa mayoría de las pensiones no baja porque ya tiene el compromiso del Estado por el aporte al pilar solidario fundamentalmente. De manera que de esa manera nació el proyecto. Ahora, yo creo que fue fundamental, y yo siempre lo digo, el principal promotor indirecto de esto fue el ministro de Hacienda y el gobierno, que no entendió nunca que había que incorporar recursos rápidos a las personas que lo estaban pasando muy mal. Y obviamente, el sistema de AFP, sin lugar a dudas, se va a afectar. En primer lugar, reconoce el dominio de los trabajadores y trabajadoras sobre los fondos y la posibilidad de retirarlo en una contingencia tan grave como la que hoy día ocurre. Ahora, esto no significa que se vaya a hacer siempre, una situación de carácter muy excepcional, pero obviamente también está en el sustrato de nuestra propuesta el hecho de que nosotros somos partidarios de extinguir el sistema de FP porque ha fracasado rotundamente en el país. O sea, no tiene como objetivo principal ni llega a él provocar pensiones dignas, sino que fundamentalmente financiar a la banca, financiar grandes empresas, incluso financiar el Estado. Diputado, déjeme preguntarle al diputado Macaya también a propósito de eso. Si es que hay o no hay plata. Y si es que es, como dice el diputado Mulet, el fin de las AFP eso, financiar a grandes corporaciones. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo de lo que me alegro harto de esta discusión son dos cosas, Humberto. Primero, de que desde el Partido Comunista y hasta las antípodas ideológicas, que son probablemente la UDI y los sectores más conservadores de Chile, estén conscientes y hay un consenso unánime, que no era tan unánime hasta hace algunas semanas atrás, de que las platas de los fondos provisionales son de los chilenos, son de los trabajadores chilenos. Yo te lo digo porque han habido proyectos de ley que hablan en algunos casos. Una cosa es decir no más AFP, porque las pensiones son malas, y ver cómo corregirlo y cómo hacemos que los chilenos coticen más y cómo nos hacemos cargo de un diagnóstico que es súper compartido, que las pensiones son malas en Chile. Y otra cosa distinta es decir, bueno, nacionalicemos los fondos de pensiones y quitémosle la plata a los trabajadores. Yo creo que hoy día, por lo menos, si hay algo que yo rescato de esta discusión, que yo, de nuevo, creo que llegó para quedarse, y es media contraintuitiva en términos ideológicos, es que las platas son de los trabajadores chilenos. Y de hecho, manifiesto disposición, creo que así tiene que ser en el marco de una conversación bien profunda sobre lo que tiene que ser el sistema previsional chileno, de que esto sea parte de la discusión. Ahora, si hay plata o no hay plata, el Ejecutivo, el gobierno de turno, que es el que tiene la iniciativa en materia de gasto público en Chile, no la tenemos en el Parlamento, en el régimen presidencial. Lo que establece nuestro ordenamiento jurídico es que los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de gasto público. Bueno, el Ejecutivo presentó un proyecto. No tiene iniciativa, pero sí conocimiento. O sea, esas cifras son... Como lo decía recién Nancy, Humberto, no ha llegado. Yo recibo acá por WhatsApp, por Twitter, personas que me dicen: estoy postulando, el sistema me arroja que tengo que apelar, y yo en eso quiero empatizar con lo que dice Luis Pardo, porque el Estado, para ayudar a los chilenos, tiene que tener confianza en los ciudadanos respecto a la situación que están pasando, sobre todo porque estamos en presencia de personas que antes no requirieron las ayudas del Estado. Lo que dice Nancy, solamente ella tuvo la posibilidad de acceder a un, comillas, préstamo, que es su propia plata, que es por los PPM del Servicio de Impuestos Internos, por lo que ella menciona, pero ella debiera ser una persona que tenga la factibilidad para recibir, si no el ingreso familiar de emergencia, dependiendo de los ingresos que tenía hasta el mes de octubre del año pasado, puede ser el bono de 500.000 pesos, puede ser también la posibilidad de recibir este préstamo a tasa 0%, y da lo mismo si tenga DICOM o no. Creo que, y de nuevo, y la discusión del 10% tengámosla, y hablemos en términos reales, no es del 10%, el 44% promedio de los fondos previsionales de los chilenos, tengámoslo en el marco de la reforma previsional, que estamos conscientes que es muy urgente. Diputado, escuchemos a Nancy, porque Nancy tiene una pregunta para los parlamentarios que nos acompañan esta tarde. Nancy, te escuchamos. Me interesa mucho, es lo más importante. Sí. Ya, mi pregunta es la siguiente, pero antes yo pienso que estamos viviendo una situación excepcional y necesitamos una ayuda excepcional. Esta situación es caótica. Yo estoy luchando por mi local, pero hay gente que está luchando por comer. Hay gente que
fue desalojada de sus viviendas y viven en carpas. Personas con hijos, personas enfermas. Estos son tiempos muy difíciles. Ya en años anteriores, desde el año 2000 hasta la fecha, hubo una modificación en el tema de la AFP, donde las pérdidas no las tradujeron a los cotizantes, ¿ya? Y como nosotros, los cotizantes, siempre que hay cambios en la bolsa y todo lo que sea, nosotros somos los que en el fondo perdemos, ¿ya? Y cuando hay ganancias, las grandes utilidades es para las AFP. Cuando hay esas pérdidas, ¿por qué el Ejecutivo no se ha preocupado de eso? Porque yo, por ejemplo, mi consuegro, como ejemplo... Las ganancias se comparten y las pérdidas no, dices. En el estallido social, exacto, en el estallido social, mi consuegro perdió alrededor de 60 millones de pesos. Yo puedo dar nombre y apellido, ¿ya? Su nombre es Pedro Vargas Rojas, ¿ya? 60 millones. Anteriormente, en otra crisis que hubo, perdió como 45 millones también. Pero eso lo perdieron mucha gente. A lo mejor yo quiero el 10% de la AFP y a lo mejor ya no tengo nada. Y así mucha gente. Nancy, ¿te gustaría preguntarle algo a los parlamentarios? Yo sé que es muy difícil. Sí. Yo sé que es muy difícil colocarse en mi situación y en la de muchas personas, porque nosotros vivimos distintas realidades. Ya yo misma con otras personas vivimos distintas realidades, entonces todos como que vivimos tenemos nuestro propio enfoque. Yo les estoy dando razones valederas. ¿Por qué es tan difícil para el Ejecutivo, para los senadores, para la clase política, acceder a darnos el 10%? En Perú dieron el 25%. En otros países también me parece que lo hicieron. ¿Por qué es tan difícil colocarse en el lugar del ciudadano, de la gente que lo necesita? Preguntémosle, Nancy, al diputado Pardo. Diputado, ¿por qué es tan difícil, considerando también la historia que conocemos, que escuchamos de Nancy, su realidad, cuando uno a estos grupos de personas que habla de millones de chilenos, pero le ponemos cara, le ponemos nombre, apellido e historia, cambia la cosa? Cuando uno se pone en los zapatos del otro es muy difícil también poder negarse a una situación que es angustiante. Respondamos la pregunta que hace Nancy. Por supuesto, en primer lugar, Nancy tiene toda la razón desde la perspectiva de su necesidad de echar mano de lo que tenga más cerca, y ella ve en ese sentido una solución en los fondos de pensiones. Pero lo que no han explicado los autores de la ley, y que sí lo han dicho en forma muy clara los especialistas, tanto de izquierda como de derecha, es que la operación para el retiro de estos miles de millones de dólares, son alrededor de 18.000 millones de dólares, que las administradoras van a tener que liquidar, es decir, van a sacar a remate los títulos, los instrumentos, los bonos en que están invertidas esas platas. Primero le va a causar un daño enorme a las personas que van a retirar el 10%. Si alguien va a retirar 1 millón de pesos, probablemente le van a tener que vender 1.200.000, 1.300.000, 1,5 millones de lo que tenga invertido, y para hacer caja para ese millón de pesos. Y esa pérdida... Diputado Mulet, le pido silencio para terminar de escuchar al diputado Pardo, y le doy la palabra a usted inmediato. Terminar porque... Pero tratemos de darnos la palabra entre todos, diputado Pardo, lo escuchamos. Eso es algo tan obvio y tan evidente que no sé por qué le causa tanta extrañeza, no sé quién es el que está interrumpiendo. Pero efectivamente, si usted saca remate esa cantidad de dinero en el corto... Por ejemplo, Australia, que es un país inmenso, han retirado alrededor de 3.000 millones de dólares, no los 18.000 que va a retirar Chile, y se han dado un plazo de 6 meses. Entonces, hay un tema ahí que lo han advertido hoy día especialistas desde el Frente Amplio hasta la derecha, pasando por un montón de economistas que han advertido esto. Entonces, cuando se le hace un daño al patrimonio de los trabajadores... Ya, lo voy a interrumpir y le voy a pedir a todos, por favor, que sus intervenciones sean más breves para poder darle la palabra y que todos hablemos. Diputado Mulet, usted dice eso no es verdad. ¿Qué no es verdad? No,
no es verdad que vayan a liquidarse a mal valor o rematarse los bonos, los bienes, las acciones, digamos, las acciones. ¿Por qué no? Y los distintos instrumentos que tienen la AFP. ¿Por qué no es cierto? Porque hay 95.000 millones, por ejemplo, en el mercado internacional de la AFP. El mercado internacional, la fuerza de la AFP representan el 0,1% de todos los valores que se mueven, de manera que pueden venderlos perfectamente sin alterar el precio. Estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de la Bolsa de Londres, estamos hablando de la Bolsa de Tokio, estamos hablando de todo el mundo. Y la incidencia de todo el fondo de la AFP no incide en nada, de manera que perfectamente se puede liquidar. Y el efecto que puede producir en el precio del dólar en la economía chilena perfectamente lo puede estabilizar el Banco Central. Se mueven al mes más de 40.000 millones de dólares en Chile entre compra y venta. Es un mercado bastante amplio y tiene instrumento el Banco Central para evitar, como lo ha usado en muchas oportunidades, alzas o bajas desmedidas. De manera que eso está absolutamente estudiado y despejado. Ese es uno de los primeros argumentos que quienes defienden a las AFP y no quieren y no aprueban este proyecto de ley por ciento han usado, como otros, como que queremos expropiar o sacar los fondos para que pasen para el Estado. Esos son cuentos chinos que inventan quienes defienden el sistema de AFP. Diputado, le voy a dar la palabra a Nancy, que está levantando nuevamente la mano. Los voy interrumpiendo, ya lo saben, para poder escucharnos entre todos. Nancy. No se preocupe. Nancy, diputada Vallejo, ese es el orden. Nancy, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo pienso que sí, a lo mejor va a haber algún desorden, pero y esta plata también se podría sacar de todas las ganancias que la AFP ha tenido su fruto. Y lo otro, esta plata que se va a dar del 10% también le va a dar movimiento a la economía. No es también de alguna forma activar la economía, porque las platas, yo no creo que la gente vaya a sacarla para comprar un auto, y si compra un auto va a ser un auto de trabajo, no va a ser para comprar viviendas. Yo no creo que la gente se quiera comprarse ropa nueva. Lo que la gente quiere es pagar sus deudas. En el fondo yo encuentro que esto va a ser como activar la economía, pero dentro de nuestro chilito, ¿o no? Vamos a recoger su testimonio, Nancy, se lo preguntamos a la diputada Vallejo. Puede hacer que... Oye, yo quisiera, Humberto, valorar lo que dice Nancy, porque demuestra la sabiduría popular de nuestro pueblo. Si la gente sabe, si finalmente lo que gasta el trabajador, la trabajadora, la familia chilena, el poder de consumo, como se le llama, también es un agente dinamizador de la economía. Si la gente no se lo guarda, simplemente tiene que pagar deudas, las deudas que van para el banco, tiene que pagar alimentos, incluso la ropa, si necesitara comprar ropa, también eso activa la economía. Pero yo quisiera también detenerme en esto de la campaña en terror, mire, porque el diputado Macaya, y con todo respeto, diputado, pero usted señaló la misma mentira que dijo el diputado Alessandri el día de ayer en este mismo programa. Y que yo no puedo creer que sea por ignorancia o que desconocen las leyes porque son parlamentarios. Pero los proyectos que hemos presentado y que usted hace referencia respecto a una supuesta expropiación de los fondos de los trabajadores, eso es mentira. El proyecto que fue presentado y que ustedes rechazaron y lo declararon inadmisible tenía que ver con la nacionalización del patrimonio de las AFP, que jurídicamente son absolutamente distintas que el patrimonio de las y los trabajadores, a menos que usted crea que el patrimonio de los fondos previsionales de los trabajadores sea de la AFP y no de los trabajadores. Pero eso es otro tema. Jurídicamente son distintos, entonces decir que algunos queríamos nacionalizar y expropiar los fondos de los trabajadores es mentira. Entonces pongámonos un poco más a la altura del debate, porque seguir debatiendo en torno a fantasmas, mentiras, yo creo que no es correcto, y porque además igual, como Nancy y otros más, se dan cuenta de lo que está detrás. Entonces, a mí me parece que también es importante aclarar algo ante la ciudadanía, cuando se habla de la burocracia. ¿De dónde vino la burocracia del ingreso familiar de emergencia y el exceso de requisitos y de los rechazos a los cuales se enfrentaron millones de personas? Para terminar, la ley que aprobaron ustedes, que aplaudieron a los ministros cuando fue aprobada del ingreso familiar de emergencia, era la que ponía los requisitos. Muchos de los elementos de burocracia que se están viviendo en el sistema se pueden resolver rápidamente por cambios administrativos si solo existiera la voluntad del ministerio. Entonces, hablar de la burocracia como un ente abstracto es simplemente contar una parte de la historia y no la otra parte que tiene que ver con la ley, diputada, que regula. Démosle la palabra al diputado Macaya para que responda a eso. Diputado. Sí.
No, oye, yo aunque la diputada Camila Vallejo quiera pelear, yo no estoy con ningún ánimo de pelear. Yo creo que es súper importante para mí constatar y compartir un diagnóstico, y me alegro mucho que así sea, de que desde todas las veredas ideológicas del país hoy día nadie está por expropiar los fondos de los trabajadores. Y anótese, porque creo que una de las cosas importantes que va a quedar marcado en estas 2 semanas que han sido muy importantes en el debate de este tema en particular, de que los fondos previsionales son de los trabajadores. Yo no lo digo porque a lo mejor ella haya presentado un proyecto en este sentido, sino que eso es lo que ocurrió pasando la cordillera, donde regímenes que piensan en un modelo de pensiones similar al que hoy día ellos están defendiendo, han expropiado los fondos de los trabajadores. Y por eso yo comparto también y aplaudo a Camila que tengamos un diagnóstico compartido, que hay exceso de burocracia, y recojo lo que decía el diputado Pardo en términos de que tenemos que tener la capacidad de eliminar la burocracia, de confiar en los chilenos, donde a la sola firma de una persona de clase media que a lo mejor, de nuevo, no conocía las ventanillas del Estado porque no las había necesitado antes. Nancy a lo mejor había sacado adelante sola su emprendimiento, levantándose temprano, acostándose tarde, y hoy día sí necesita la ayuda del Estado, que vaya más allá de la devolución de impuestos, y basta una sola declaración de ella, y hoy día el Estado tiene la capacidad para saberlo, con las declaraciones de impuestos, con los datos previsionales de los chilenos, con lo que se llama el Big Data, de entender de qué chileno cumple o no con los requisitos sin burocracia. Si ese chileno mintió, me imagino que acá, desde todos los sectores políticos, también vamos a estar de acuerdo que si una persona miente para obtener un beneficio del Estado porque no lo necesita, también vamos a estar de acuerdo con que tiene que haber sanciones. Creo que fíjate, Humberto, acá pasa mucho que le gusta jugar a la polarización a algunos en este debate. Yo creo que este es un debate y se lo valoro en ese sentido a Jaime, a quien conozco y he tenido la oportunidad de conversar de este tema en particular. El sistema de pensiones hoy día en Chile, más allá si se llaman AFP o no AFP, necesitamos reformar y modernizar el sistema, meterle más competencia, hacer de que con un 10% de cotización es imposible que se reciban buenas pensiones, y hay que dejar los mitos y los fantasmas de lado. Acá, de nuevo, lo que necesitamos es ir en ayuda lo más rápido posible a millones de personas que antes no han necesitado de la ayuda del Estado y hoy día la necesitan sin burocracia y con mayor rapidez. Vamos a seguir conversando, vamos a hablar también del anuncio presidencial que hizo para entregar mayor fondo a las municipalidades del país. Vamos a despedir al diputado Luis Pardo y también a Nancy. Muchas gracias por estar con nosotros. Nancy, le mandamos un abrazo y esperamos, por supuesto, que la situación cambie, que cambie drásticamente para usted, que pueda haber mejoría, y no solo para usted y su familia también. Así que mucho éxito y nada, aguantar nomás. Un abrazo grande desde acá de Contigo en Directo. Y también le agradecemos al diputado Pardo por su tiempo, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros desde el Congreso de Santiago. Estamos con más Contigo en Directo este día martes, esperando una votación histórica que va a ocurrir mañana en el Senado. Estamos conversando con los diputados Vallejo, también con el diputado Macaya. Nos acompaña el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, para analizar los anuncios presidenciales. Y se suma el senador Iván Moreira, que ha sido uno de los votos disidentes que han marcado la diferencia. Lo vemos bastante protegido desde el Congreso, senador, con ese protector, como tiene que ser, el full face que le llaman. Pero en esta oportunidad no me estoy protegiendo con esto del coronavirus, me estoy protegiendo de los que están senadores al lado mío. Claro, de los compañeros. Oye, me la voy a sacar un minutito. Es que tenemos normas muy estrictas en este minuto en el Senado con respecto al coronavirus, y usted sabe lo que pasaría si alguno de nosotros se enferma. Así que hay que tomar todas las protecciones necesarias. De aquí a mañana hay que cuidarse con todo, porque es una votación independiente de resultado histórica para nuestro país. Senador, ¿cómo ha vivido estas horas cruciales antes de, y si usted está seguro que mañana se va a aprobar este proyecto? Tengo la convicción de que no solamente se va a aprobar con 5 votos de Chile Vamos, sino que pueden ser hasta 6 votos, porque yo creo que despejemos las dudas, despejemos las cuestiones ideológicas que yo respeto, por cierto. Este es un voto humanitario, yo lo he recalcado, frente a una emergencia como la que estamos viviendo, y uno tiene que actuar en consecuencia. Yo soy de los que pienso que la República no se va a caer después de esta votación. Yo soy de los que pienso de que si esta situación es tan grave y se va a caer la República, bueno, entonces ¿por qué mi gobierno no tomó las medidas con mayor anticipación? Senador. De tal manera de que, más allá de la discusión que se da en los distintos paneles, yo estoy votando a favor por una sola cosa: por una cuestión de humanidad, por una cuestión de necesidad, por una cuestión de sufrimiento de los chilenos y por una cuestión de paz social. Hoy día
creemos que la ciudadanía necesita una señal potente de este Parlamento, que no se sienta la gente abandonada. Y yo me alegro mucho, aunque tengamos diferencias dentro de Chile Vamos, me alegro mucho que nos hayamos atrevido, a pesar de todas las amenazas, nos hayamos atrevido a entender que hay un fin superior, la humanidad. Este voto es humanitario y por eso que nosotros vamos a contribuir con este apoyo de Chile Vamos, de parlamentarios que creemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Y el resto de sus compañeros no tiene humanidad entonces, senador? No se trata de eso, ellos tienen convicciones, es una cuestión de convicciones para algunos, que yo las respeto, pero eso no significa, si a mí me preguntan por qué no voto, y si yo tuviese que votar ideológicamente, yo obviamente le diría, votaría en contra, desde el punto ideológico, como también lo dije, o voto ideológicamente o por convicciones de un modelo, o voto con el corazón. Senador, y yo estoy votando con el corazón por el sufrimiento de todos los chilenos. Y esta pregunta con todo respeto, porque yo he visto también que usted habla de que se convirtió al cristianismo. Si esto hubiera ocurrido antes de su conversión religiosa, por ejemplo, ¿hubiera votado de igual manera? ¿Hubiera grimido las mismas explicaciones, decir que esto es un voto humanitario? Si la situación hubiese sido la misma, por supuesto que voto a favor. Ahora, entiéndeme una cosa, las cuestiones de fe son cosas del alma, son cosas que se sienten. Y la conversión que yo tuve el año 2013 fue una conversión de fe, más allá de conceptos teológicos. Y la verdad que aunque yo aparezca como el malo, siempre por mis posiciones duras, yo quiero decirle que si yo me convertí al cristianismo, me convertí para tratar de hacer el bien, senador, para tratar de ser una mejor persona, para tratar de ayudar al prójimo. Y si yo soy parlamentario, tengo que tratar de ayudar a la gente. Y yo no voy a abandonar a la gente que votó por mí, la gente de Chiloé, de Palena, de Puerto Montt, de Osorno. ¿Por qué le voy a dar la espalda a esa gente que me necesita? ¿Por qué le voy a dar la espalda a todos los chilenos que están sufriendo? Fíjese de que cuando yo llegué a la región de los lagos, no me conocía a nadie. Fue un desafío tremendamente grande. Algunos me quisieron castigar, pero la gente de la región de los lagos me dio una oportunidad. Y esta es la oportunidad que yo tengo que cumplirle a ellos y a todo Chile por una cuestión humanitaria. Por eso yo hablo de humanidad. La izquierda no puede pensar que yo me voy a desviar de mis convicciones políticas. Yo no me voy a ir por un rumbo distinto. Es una situación extrema y como es una situación extrema, creo que se tiene que aprobar con el 10% porque la gente lo necesita. Desde el más chico hasta el mediano. Sí. Esas personas necesitan esos recursos y yo creo que en la medida que se pongan más indicaciones, es entorpecer esto. Y le voy a decir una cosa. Yo le he pedido humildemente, con el máximo respeto, por la amistad de años que yo tengo con el presidente Piñera, que no vete esta ley, que no vayan algunos parlamentarios al Tribunal Constitucional, porque creo que esta ley no es inconstitucional y porque creo que hay un objetivo superior humanitario. ¿Y qué quiere que le diga? Me atrevo a decirle y tengo confianza que el presidente no va a vetar esta ley. Senador, antes de darle la palabra al alcalde de Tamayo para hablar de los anuncios presidenciales el día de hoy, tengo que pasar por la diputada Vallejo, porque si hablamos de antípodas políticas, ustedes dos, convengamos, están en situaciones súper distintas. ¿No le sorprendió la postura del senador Moreira en un principio cuando por primera vez lo escuchó? Me sorprende positivamente su sentido de humanidad, debo decirlo, y yo creo que si sigue así va a estar también del lado de aprobar el impuesto a los súper ricos, porque necesitamos más recursos, el Estado necesita más recursos. Está agarrando vuelito, diputada, agarró vuelo al tiro. Aprovechando el vuelo de su fe, de su sentido de humanidad, de querer ayudar a sus votantes, porque aunque aprobemos el 10% del retiro de los fondos previsionales, igual hay gente que no cotiza, por ejemplo, y que está sin ayuda. Y hay, los trabajadores de casa particular, que hoy día se sigue pretendiendo que se les descuenten los recursos de sus indemnizaciones, por ejemplo, y necesitamos más plata, necesitamos más recursos, y esta crisis va a seguir durando. Entonces, por un sentido de humanidad, de justicia, de que realmente los supermillonarios se unan en una causa que realmente sea noble, que sea poner un 2,5% de impuesto de su patrimonio para poder recaudar
4.000, 6.000 millones de dólares, por ejemplo, para poder ayudar a la familia. Entonces, insisto, en esto, si estamos juntos y con esos argumentos, no veo por qué no existirían los mismos argumentos para el otro tema. Senador Moreira, ¿usted votaría un impuesto a los súper ricos? Brevemente, para darle la palabra al alcalde Tamayo. Mire, yo creo que la izquierda quiere un poco aprovecharse de esta situación. Mire, aquí el más pobre, el más vulnerable, es el que está más pobre. Pero solo para poner una comparación, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos se firmó... media, escúchame. Me lo escucho y usted escúcheme después. Es que cuando empezamos con las comparaciones con Nueva Zelanda, con Australia, con Canadá, con Estados Unidos... no es de Nueva Zelanda. En Estados Unidos un grupo de 80 súper ricos firmó una carta que dice estamos dispuestos a que nos cobren más impuestos. Escucha una cosa, lo que yo te quiero decir que más allá de los proyectos de ley que presenta la izquierda en nuestro país, quiero decirle de que nosotros como país no nos podemos estar comparando porque son otras realidades. Lo que sí le quiero decir es que a mí me parece de que nuestro gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo. Estos recursos del 10% tienen que ir acompañados con otras medidas. Pero ojo, así como yo le digo que el pobre está más pobre, la clase media está más pobre, el rico va a dejar de ganar. Pero nosotros necesitamos que el rico genere empleo, porque en Chile vamos a tener 1,5 millones y quizás 2 millones de cesantes. Entonces, ir en contra de los empresarios en este minuto no es el mejor momento. Sí. Yo estoy dispuesto a legislar, estoy dispuesto a escuchar las propuestas, vengan de donde vengan, por razones humanitarias y de pandemia, y créame que todos esos proyectos, cuando lleguen al Senado, indudablemente los vamos a conversar, porque muchas veces, senador, las ideas... ¿Sí? Lo tengo que interrumpir, se nos va el programa y tengo que darle la palabra, o se nos va a ir pronto y tengo que darle la palabra al alcalde Tamayo, que quiero que recoja también las declaraciones que usted dice. ¿Lo sorprendió el apoyo al 10% alcalde Tamayo? Y también, a propósito de plata, vamos a hablar de este anuncio del presidente Piñera, 120 millones más para este fondo municipal. Sin duda que es absolutamente innecesario y además bastante tardío. El presidente Piñera el 14 de junio, y les pido que hagan la revisión, fue hace 5 semanas, que anunció estos 120 millones de dólares para los distintos municipios en su conjunto en un segundo aporte. 120, un impuesto a los súper ricos permitiría aumentar en 4.000 millones esa cantidad para poder distribuir en aquellos que más lo necesitan. ¿Y por qué, cuando se me hacía la pregunta, Humberto, en una palabra, defínelo, yo lo planteo como injusto? Porque finalmente acá no hay criterios de equidad para entregarle a quien más necesita. Hoy día, solo por ejemplo, si tomamos las 3 comunas con mayor casos activos en la región metropolitana, está Lo Prado, San Joaquín, San Ramón. Y si comparamos con las otras 3 comunas que están con menos casos activos, que es Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, en aquellas comunas sobre 95.000 habitantes, no estoy pensando en Alhué, Talagante y demás porque son más pequeñitas, la diferencia de casos activos son 5 veces. Hoy día, la situación que tienen alcalde, las 3 comunas con mayor casos activos es la misma que tenían estas 3 comunas ricas hace 9 semanas atrás. Sí, pero el monto entregado a los municipios, alcalde, va a depender de acuerdo a la cantidad de habitantes y a la situación de vulnerabilidad. Se lo voy a preguntar a la vuelta, nos vamos a un pequeño corte y seguimos con más contigo en directo. Volvemos de inmediato, quédense con nosotros. Estamos de regreso contigo en directo este día martes, hablando de la votación mañana histórica en el Congreso a propósito de poder retirar el 10% de los ahorros previsionales, pero también del anuncio que hace el presidente Piñera. Estamos con el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia a propósito de estos 120 millones de dólares. Alcalde, lo que dice el presidente es que se van a definir de acuerdo a la cantidad de habitantes y su situación de vulnerabilidad. Usted dijo no antes de irnos a comerciales. ¿Por qué? Lo explico muy sencillo, como les contaba. Lo Prado hoy día es la comuna de todo el país que tiene mayor cantidad de casos activos. Pedro Aguirre Cerda es la comuna de todo el país que tiene mayor tasa de mortalidad. Más vecinos han fallecido. Si comparamos las 3 comunas con mayor tasa de casos activos, es lo mismo que tenía Las Condes y Providencia y Lo Barnechea hace 9 semanas atrás. Entonces, no es suficiente. Imagínate, Pedro Aguirre Cerda, con estos datos, va a recibir por cada habitante 5.700 pesos. Puente Alto recibe 5.400. Y los datos son súper distintos, hay una diversidad, acá no hay factores de enfrentar la pandemia. ¿Por qué si hace 3 meses atrás se entregaron 100 millones de dólares
nos entregaron al tiro los 220, porque no hay aportes permanentes. Créeme que nosotros no somos capaces, y la inmensa mayoría de los municipios, de llegar a fin de mes y pagar las cuentas de agua y luz. Entonces, hoy día hay factores que justifican estos aportes adicionales, que tienen que ver con la pandemia. No obstante, hasta el día de hoy, créeme, hasta el día de hoy no existen ni esfuerzos sanitarios diferenciados, ni esfuerzos sociales diferenciados para poder enfrentar la pandemia en aquellas comunas que hemos sido más fuertemente golpeadas. Se me da el tiempo, se está acabando el programa. Solamente para cerrar, diputado Macaya, usted no le había dado la palabra hace rato, así que cerramos con usted. No, muchas gracias, Humberto. Yo creo que esto es un debate que sigue, llegó para quedarse, y creo que si hay algo que rescatar hoy día y en estos meses y en estas semanas en realidad, es que las platas son de los trabajadores, que el Estado y su burocracia han llegado tarde y tenemos que ser capaces de corregir eso para llegar más rápido con ayuda a millones de chilenos que hoy día vienen en los fondos de pensiones, que va a ser una alternativa, pero que vienen esto su única opción y no puede ser la única, y por eso es tan contraintuitivo lo ideológico, porque muchos piensan que solamente el Estado. Nosotros hoy día exigimos que el Estado de más de lo que ha dado. Vamos a ver qué es lo que ocurre mañana finalmente en el Congreso, jornada histórica. Por supuesto, vamos a seguir tratando este tema acá en Contigo en Directo. Agradecemos también al senador Moreira, que se tuvo que ir a votar, según nos dijo, a Nancy, que nos acompañó desde muy temprano, y también a Luis Pardo. Diputado Vallejo, brevemente se me da el programa. Sí, no, valoro que el senador Moreira mañana vaya a aprobar el retiro del 10%. Yo le puedo mandar el proyecto de impuesto a los súper ricos para que lo lea, el informe técnico de los expertos también para que lo conozca, un impuesto patrimonial, no a las empresas, se lo aclaro, no una idea de izquierda. Colombia lo hizo a partir de una recomendación del FMI, de hecho, y quisiera sí por las mujeres, que es algo muy importante, por el caso de Antonia, que se suicidó producto de una violación de Martín Pradenas, que hoy día empezó su formalización. Yo recibí otro caso de Vivian González, ella es una doctora que también fue violada y también la justicia no pudo recoger realmente su caso, y por eso quiero pedir a través de este medio al senador Arboe, en la Comisión de Constitución, que pongan el proyecto de ley sin consentimiento de violación. Esto es muy importante para las mujeres de nuestro país para hacer realmente justicia. Si no hay consentimiento, es violación. Gracias, diputada. Diputado Mulet, muy brevemente, ya me están retando como todos los días, pero sus últimas palabras.